en esta maravillosa tarde. Hoy vamos a tocar un tema muy especial y a la vez muy importante que habla acerca de la oración. Porque ¿cuántas veces te han dicho en medio de tu problema, en medio de tu situación difícil que estás pasando, le dicen a la persona que ore? Necesitas restaurar tu matrimonio, te dicen que ores. Necesitas que te ayuden para que tu hijo salga de la droga, te dicen que ores. Que estás pasando una situación financiera, te dicen que ore. Que estás pasando un problema matrimonial, te dicen que ores. Que hay una mujer que se metió en medio de tu matrimonio, te dicen que ores. Que estás pasando una crisis matrimonial, te dicen que ores. Que estás pasando por una enfermedad, nos dicen que ores. Situaciones que a todos nos llevan a que oremos, o sea, que tú tienes que orar, yo tengo que orar. Pero hay una parte muy importante en el cual tenemos que entender algo. Cuando nos dicen que oren y no nos enseñan a orar, no nos enseñan cómo presentarnos delante de Dios y llevar a Él ese problema, esa dificultad, porque no sabemos, no tenemos idea y nos han enseñado que oremos, que orar es hablar con Dios. Tú vas y hablas con Dios y le explicas quizás a Dios lo que está pasando. Entonces el líder que te dijo que oraras no se toma la delicadeza de enseñarte a orar. Vamos a mirar lo que dice la Biblia en el libro de San Lucas capítulo 11, verso 1. En este pasaje Dios nos muestra algo muy importante, en el cual los discípulos le dicen a Jesús: Maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a acercarnos al Padre, a dialogar con el Padre. Enséñanos la manera correcta de orar. Sí, porque muchas personas que están pasando por situaciones difíciles y no tienen ni idea cómo orar. Y al no tener idea de cómo orar, se sienten confundidos, confundidas, frustrados, frustradas, debido a que sus oraciones las encuentran sin respuesta. Sus oraciones es como si Dios no te escuchara, como si a Dios no le importara lo que tú estás diciéndole. Y tú llevas días, meses, años, ore y ore, pero tú en algún momento te has preguntado: ¿será que estás orando de la forma correcta? ¿Será que estamos orando de la forma adecuada? ¿Qué le estamos diciendo a Dios en nuestras oraciones? El caso de los hombres y las mujeres que quieren restaurar su matrimonio. ¿Cómo estás orando? ¿Qué le estás diciendo a Dios? Tu pastor, tu líder te dijo: ore, ore hermano, ore hermana, ore a Dios. Pero no se tomó la delicadeza de enseñarte a orar. ¿Cómo oro para que este hombre cambie? ¿Cómo oro para que esta mujer cambie? ¿Qué le digo a Dios? Es también como cuando te dicen: hermana, haga guerra espiritual. Y tú no tienes ni idea cómo hacer guerra espiritual. No tienes conocimiento y no sabes cómo enfrentarte a las tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente el que te dijo que oraras no te enseñó a orar. El que te dijo que hicieras guerra espiritual no te enseñó a hacer guerra espiritual. Entonces ese es el problema que estamos viviendo y estamos pasando en este tiempo en la vida cristiana. ¿Sí?
Entonces, cuando vamos al libro de Santiago, en el libro de Santiago capítulo 4, verso 3, hay un texto que dice, escuche, ustedes piden y no reciben, porque piden mal. Dice, para gastar en vuestros deleites. O sea, tú pides, yo pido, hablamos con Dios, pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Será que estamos orando bien? ¿Será que lo estamos haciendo de una forma errada? ¿Será que nuestras oraciones están siendo egoístas, que no tienen sustancia? Nuestras oraciones no están surgiendo efecto o no están llegando a Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que tanto tiempo que llevo orando y esto cada día veo que como si no pasara nada y no veo resultados. Hay algo muy cierto. Los resultados de la palabra de Dios están garantizados. Pero, ¿qué está pasando con tus oraciones? ¿Qué está pasando con nuestras oraciones cuando no están encontrando respuesta de Dios? ¿A ti quién te enseña a orar? Como cuando los discípulos hicieron a Jesús, enséñanos a orar. Porque puede ser sencillo, pero orar lleva un orden. Toda oración que usted y yo hagamos debe llevar un orden. Tiene un principio, tiene una norma, tiene una sustancia. Por eso Santiago le dice, en esta carta dice, ustedes piden, pero ustedes no reciben, porque lo están haciendo mal. ¿Y qué dijo Jesús? Llamen, toquen, pidan. ¿Cómo estás pidiendo para que Dios te resuelva ese problema? ¿Cómo estás pidiendo para que Dios cambie tu hijo, tu hija, tu matrimonio? ¿Cómo estás pidiendo para que Dios te sane? ¿Cómo estás pidiendo por tu situación financiera? ¿Cómo estás pidiendo para que Dios se manifieste a tu vida? ¿Cómo estás pidiendo para que Dios te bendiga? ¿Cómo estás pidiendo para que puedas ver resultados y cambios? ¿Cómo estás pidiendo? ¿Y cómo te estás dirigiendo a Dios? Entonces, para nosotros poder tener una idea acerca de la oración y cómo aprender a orar y cómo recibir y cómo ver resultados, fijémonos lo que dice Santiago. Ustedes piden, pero piden muy mal. Entonces, en esta tarde tú te vas a hacer la pregunta, Señor, ¿cómo estoy orando? ¿Cómo están siendo mis oraciones? ¿Será que mis oraciones te están agradando? ¿Van de acuerdo a tu voluntad? Como dijo David, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Porque los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón tienen que ser agradables a Dios. Tus oraciones, ¿cómo están siendo dirigidas a Dios? ¿Y cuáles son las intenciones de tu corazón? Jesús dijo en uno de los pasajes en Juan, dice que cuando usted presente su ofrenda, mire a ver si tiene algo contra su hermano. Y si usted tiene algo contra su hermano, deje su ofrenda allí y vaya a reconciliarse con su hermano, y luego de reconciliarse, usted ahora sí puede presentar su ofrenda. Ahí, hasta ahí, vamos en ese punto. Lo que dice en 1 Crónicas 14:7 dice, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, y se volviere de sus malos caminos, entonces yo oiré. Ve, Dios escuchará, pero después de que su pueblo se volviere de sus malos caminos.
¿sí? Y oraren, buscar en mi rostro. Por eso se trata de que cuando usted y yo oremos, debemos tomarnos la tarea de aprender a orar, de aprender a hablar con Dios, de aprender a dirigirnos a Dios, de aprender de presentarnos delante de Dios. Pero hay una buena noticia, excelente noticia, que nos va a ayudar en este proceso. Hay personas que están pasando un proceso muy difícil. Hablemos del caso de la familia, en el matrimonio. Hay personas que se sienten tan frustradas en este momento, porque por más que han orado por el cabezón de su esposo, esa mujer se siente que está perdiendo el tiempo, que por más que ha orado por su esposa, siente que cada día pone peor, cada día se aleja más, cada día como que te odia, como que te aborrece, cada día como que te huye, como que no quiere verte, no quiere saber de ti. Y tú te metes en la madrugada, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana a orar. Y tú te levantas con ese entusiasmo, con esa alegría, con la esperanza de que Dios toque el corazón de ese hombre, de esa mujer. O quizás que Dios toque el corazón de tu hijo, de tu hija. O quizás como tú te levantas pidiéndole a Dios que toque el corazón de ese esposo para que deje el alcohol, para que deje la droga. Y tú te sientes desconsolado, desconsolada, porque cada día que pasa es como si nada sucediera. Es como si el cielo se hiciera de hierro, de metal, y tus oraciones llegaran y ¡tum!, tocaran el cielo y rebotaran. Es como si las puertas del cielo se te cerraran a nuestras oraciones. Y es como que si estuviéramos hablando solo y no sabemos con quién estamos hablando. Mire, es algo tan impresionante, porque nos hicieron creer y nos dijeron simplemente que oráramos, pero no nos enseñaron cómo orar, no nos guiaron. Pastor, mire que mi esposo está sumido en la droga, ¿qué hago? Está cautivo por el alcohol, ¿cómo oro? Hermana, ore a Dios. Eso es lo que nos dice. Pastor, mire que mi hijo está rebelde, mi hijo se quiere ir de la casa, mi hijo está cautivo por la pornografía. Ore, hermana, ore hermano, ore. Pastor, mire que mi esposo últimamente lo he visto viendo pornografía. Ore, hermana, ore a Dios, pero no le dicen cómo ore. Pastor, mire que mi esposo cada día se está chateando con mujeres en el teléfono. Hermana, ore, pide a Dios que le ayude. No más. Pastor, ¿cómo le parece que mi esposo me está pidiendo el divorcio? Hermana, ore a Dios. Y muchos le dicen, reprenda ese espíritu de divorcio, pero no le están enseñando cómo orar para que ese hombre recapacite, cómo orar para que esa mujer recapacite, cómo orar para que ese hijo reflexione, cómo orar para que ese hijo de la rebeldía. Simplemente le estamos diciendo que oren y ya no más. Santiago vuelve y nos dice aquí, ustedes piden, pero no reciben. Porque resulta que el que te está diciendo a ti que ore, el que me dijo a mí que ore, no me enseñó cómo debe ser mi oración y qué pautas debo llevar en mi oración, qué principios debo practicar en mi oración. Mire, la noticia más importante que te debía decir era que la Biblia dice que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, que el Espíritu Santo nos ayuda, porque la palabra dice que hemos de orar como conviene, no lo sabemos,
pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, por ti y por mí. Y si el Espíritu Santo intercede por ti y por mí, tenemos la gran responsabilidad de permitirnos conocer al Espíritu Santo. Al conocer al Espíritu Santo y al pedirle su ayuda, Él te va a enseñar, nos va a guiar, nos va a orientar y nos va a indicar cómo orar por esa mujer que quiere divorciarse, por ese hombre que te dijo que ya no te ama, por ese hombre que abandonó a su esposa, a sus hijos. El Espíritu de Dios te va a enseñar, el Espíritu de Dios te va a guiar y el Espíritu de Dios te va a dar las herramientas, los medios, las palabras para que tú y yo podamos acercarnos al Padre y que el Padre nos escuche y que el Padre nos responda. Allí vamos entendiendo por qué Santiago dice en la palabra de Dios que estamos pidiendo y no estamos recibiendo. Yo no sé usted, pero yo quiero recibir. Y yo estoy seguro que usted también quiere recibir. Estoy seguro que también tú quieres una respuesta. Estoy seguro que también tú quieres que Dios se haga presente, que Dios te resuelva, que Dios se haga algo, porque tú te sientes solo, sola. Y muchos de ustedes sienten que ya no pueden más. Muchos de ustedes sienten que como estuvieran perdiendo el tiempo. Pero no estás perdiendo el tiempo. No estás perdiendo nada de lo que hagas para Dios. Simplemente lo que está pasando es que no nos están enseñando cómo orar, cómo dirigirnos a Dios, cómo acercarnos a otros, sino que desde la escuela dominical nos enseñaron y nos dijeron orar es hablar con Dios, y con eso fue suficiente. Pero si los discípulos aquí en este libro, en Mateo capítulo 6 versos 9 hasta el 15, le dijeron: Maestro, enséñanos a orar, así como Juan también enseñó a sus discípulos. Óigame bien, como Juan enseñó a sus discípulos. Juan, el profeta, le enseñó a sus discípulos cómo debían de orar. Entonces los discípulos de Jesús de pronto estaban cerca y escucharon, miraron: tan bonito que oran, tan bueno. Y se ve el resultado de esa oración. Entonces, cuando ellos veían a Jesús cada ratico, todo momento apartándose por allá, ellos les entró curiosidad, porque Jesús salía de orar y Jesús se le veían los resultados. Jesús encontraba respuesta. No, Jesús sí pide y recibe, y yo estoy pidiendo y no he recibido. ¿Y qué pasa? Entonces allí los discípulos se tomaron ese momento y aprovecharon y le dijeron: Ve, Señor Jesús, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Y Jesús, ¿qué hizo? La palabra dice que Jesús, cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que está en el cielo. Jesús empezó a enseñarles. Entonces, tú y yo necesitamos que nos enseñen a orar. Tú y yo necesitamos una respuesta a nuestras oraciones. Necesitamos resultados. Necesitamos ver cambios. Necesitamos ver que la mano de Dios se mueva en medio de nosotros. Porque, pastor, yo le he pedido a Dios tanto con el corazón. Pero ¿cómo le pediste? Porque no has recibido. Pastor, yo le he pedido tanto por mi matrimonio y mi matrimonio cada día va de mal en peor. ¿Cómo le estás pidiendo a Dios por tu matrimonio? Pastor, le he pedido tanto a Dios por mi hijo, pero cada día mi hijo se aleja más, cada día es más rebelde, cada día se sumerge en la droga, en el alcohol. Pastor, y yo le he orado a Dios, pero no veo resultados, no veo respuesta. Y cuando he preguntado me han dicho: hermanita, hermanito, en el tiempo de Dios
usted va a ver la mano de Dios. Míreme muy bien, escúcheme muy bien. Usted que se tomó este momento para estar aquí en este live, yo sentí de parte de Dios hacerlo así, de improvisar con este en vivo aquí en estas redes sociales. Y entonces, la palabra de Dios no es para improvisar, pero sentí la necesidad de darte este mensaje a ti. Si tú estás aquí, es porque esta palabra es para ti. Dios la trajo directamente para ti y porque esta palabra era la que tú necesitabas escuchar. Tus oraciones, Dios las tiene en cuenta. Dios te escuchó. Pero Jesús dijo que Él enviaría el Espíritu Santo para que esté con nosotros, para que nos guiara, para que nos enseñara, para que nos llevara a toda verdad. Y el Espíritu de Dios en este mismo momento quiere darte las herramientas, las pautas, las formas y enseñarte a orar. Por ese hombre, por esa mujer, por ese hijo, por esas finanzas, por tu salud, por tu bienestar, por ese problema que tienes, por tu negocio, por tu emprendimiento. Él te quiere enseñar a orar. ¿Sí? Él te va a decir cómo vas a orar, cómo te vas a dirigir al Padre. Te voy a contar una historia de alguien muy especial, que el esposo de ella, una mujer que llevaba muchos años orando para que el esposo dejara el alcoholismo, para que el esposo cambiara. Y ella oró de muchas formas, de muchas maneras, pero pasaba el tiempo y su esposo cada día estaba más sumergido en el alcohol y en la droga. Entonces, cuando ella comenzó a leer la palabra y a entender cómo orar por el problema que estaba viviendo con su esposo, porque el alcoholismo y la droga desintegra cualquier familia. Es algo difícil, horrible, doloroso ver un familiar, un hijo, un esposo, una esposa sumido en el alcohol, en la droga. Y siempre nos dicen, hay un centro de rehabilitación, hay un lugar donde llevarlo, haga esto, haga lo otro, y siga orando. Pero ella no sabía cómo orar. Número 1, cuando ella entendió lo que dice Santiago en el libro de Santiago capítulo 4 verso 3, dice: pidís y no recibís. Ella se puso a meditar y a pensar, bueno, yo pido, pero no estoy recibiendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y llevo tanto tiempo orando para que este hombre deje eso, el alcohol, y para que suelte eso. Entonces el Espíritu Santo empezó a enseñarle. ¿Y cómo empezó a enseñarle? La oración que ella comenzó a hacer, escúcheme bien lo que le decía a Dios cuando ella, en el momento que comenzó a cambiar su forma de orar, porque ya había aprendido a orar, y comenzó a orar diciéndole: Señor, tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer por tu santa voluntad. Te pido ahora, Dios, por la vida de mi esposo. Mira los años que llevo orando, pidiéndote que salga de ese alcoholismo, que salga de esas infidelidades, porque yo no quiero que mi hogar se dañe, que mi hogar, mi familia se desintegre por culpa del vicio del alcohol. Entonces ella comenzó diciendo: Padre, que cada vez que mi esposo perciba el alcohol, huela el alcohol, comience a sentir repugnancia, comience a olerle feo, que no aguante el alcohol, el olor del alcohol. Y cada vez que tome la botella o la copa para dirigirla a la boca, sienta náuseas, vómito. Su cuerpo inmediatamente rechace
el alcohol, su cuerpo reaccione negativamente y que no aguante ni siquiera el olor, ni siquiera estar al lado de alguien que esté tomando alcohol. Que el alcohol sea para él una de las cosas más fastidiosas, repugnantes que él pueda haber olido y percibido. Y comenzó Dios a escucharla. Y ella comenzó a orar de esta forma y siguió orando. No pasó mucho tiempo cuando este hombre comenzó a maluquearse cada vez que iba a tomar. Se maluqueaba. El alcohol le olía espantoso. El alcohol le fastidiaba. Su cuerpo lo rechazaba. Él pensando que era que estaba enfermo, fue al médico y el médico le decía que usted está bien, usted no tiene nada. Pero el alcohol seguía causándole náuseas, vómito. Solamente cada vez que lo olía o cada vez que intentaba llevarse un poquito a la boca. Cuando este hombre se dio cuenta cuál era el problema, inmediatamente se desprendió de todo el alcohol que había en su casa y se alejó de todos los amigos que lo invitaban a beber. Sencillamente porque ya no soportaba ni siquiera el olor del alcohol, ni siquiera ver a una persona tomando, porque le producía fastidio, repugnancia, asco, y soltó completamente el alcohol. Jamás volvió a tomar una copa de alcohol. Y la vida de este hombre cambió en el momento que esta mujer cambió su forma de orar y comenzó a pedir como conviene. Comenzó a pedir conforme al diseño, al propósito, al plan de Dios. Allí hubo cambio, allí hubo resultados. Y el resultado es que este hombre se convirtió en un padre, esposo que Dios quería que se convirtiera. Por eso, cuando nos dicen que oremos por un problema, por una situación, lo ideal es que a la persona que le decimos que ore, enseñarle a orar, enseñarle cómo debe de pedir, para que pida y reciba, y no al contrario, para que pide y no recibe. Dios quiere que usted y yo recibamos cada vez que pidamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él mismo lo dice en su palabra: pídeme y yo te daré, dice la palabra. De modo que cuando pedimos podamos recibir, porque somos hijos de Dios. Otro caso de una hermana también, su esposo pasó mucho tiempo cautivo por los encantos de una mujer. Ella no sabía qué más hacer después de tanto orar una cosa y la otra, y nada, y ese hombre cada vez peor. Ella comenzó a cambiar su forma de orar. Comenzó a hablarle al alma de su esposo. Comenzó a hablarle al cuerpo de su esposo. Porque la palabra es clara y dice: lo que salga de tu boca, eso es. Porque tú por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y el poder de la vida y la muerte están aquí en esta lengua. Por eso, cuando se cambia la forma de orar, la forma de pedir, esa es una de las cosas que usted va a comenzar a ver resultado. De lo contrario, no vas a ver resultados. Por eso, en este momento, en esta tarde, antes de terminar esta intervención ahora, yo te invito a que tú le pidas al Espíritu Santo que te enseñe a orar, que te guíe, que te diga cómo orar por tu vida, por el problema que estás pasando. No sé
cuál sea tu temor y tu miedo. Pero en este momento, si tú quieres que yo ore por ti, tú vas a poner allí, tú me vas a autorizar con un amén. ¿Sí? Porque cuando le damos derecho a alguien que ore por nosotros, la oración causa impacto. La oración va y no vuelve vacía. ¿Sí? Yo necesito tu permiso para orar por ti. Yo necesito que tú me digas amén, ore por mí. Si tú no me das permiso para orar por ti, yo no puedo orar por ti. Pero si me lo permites, voy a orar por ti y le voy a decir al Espíritu Santo que en este mismo instante Él pueda tomar tu vida, tomar tu mente, tu corazón, tus emociones y tu alma, sentimientos, y que se vuelva uno contigo y que te enseñe, te acompañe en el proceso de la oración para que tú puedas recibir, porque estoy seguro que has sentido miedo, porque cada día que está pasando tú hablas con Dios, pero sientes que Dios no te escucha, sientes que Dios no te responde. Cada día las cosas están siendo peor en tu vida. Esa no es la voluntad de Dios para ti. La voluntad de Dios contigo es que tú puedas recibir. Si tú te permites recibir en este momento, Dios te va a dar. No vas a seguir pidiendo y sin recibir. Dios quiere que pidas y recibas. Por eso, permíteme orar por ti en este mismo instante, por tu vida. No sé qué situación estés pasando. No sé qué dolor estés llevando. No sé cómo te estés sintiendo, lo mal que te estés sintiendo en este momento. No sé lo doloroso que hayas vivido. No sé nada de ti. Pero Dios sí sabe cómo te estás sintiendo. Dios sí sabe que tú has estado a punto de tirar la toalla, a punto de abandonarlo todo, a punto de alejarte. Dios sí sabe que tú tienes tanto miedo, tienes tanto temor. Y Dios sabe que tú le has dicho que quisieras morirte, que quisieras desaparecer. Dios sí sabe que tú has sentido mucha rabia últimamente y tu corazón se ha llenado de odio, de resentimiento. Dios sí lo sabe, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe que en este momento tú estás muy preocupado, preocupada, porque no sabes a dónde ir, a quién acudir. Te sientes desubicado, desubicada. Y como Dios lo sabe, Dios quiere darte respuesta. Dios quiere hacerte ver que Él está delante de ti, detrás de ti, a tu lado derecho y a tu lado izquierdo. Él está allí. Sin importar todo lo que estés viviendo y pasando, quiero declarar en esta tarde que Dios hará ese milagro. Hay un milagro. Y tú que estás allí, que necesitas que Dios se manifieste urgente. Es urgente que necesito salir de esto. Es urgente que necesito resolver esto. Yo quiero orar por ti. Hay una urgencia tan grande. Dios en este momento te dice que rechaces el temor, el miedo,
porque Él se encarga. Si tú le permites, Él se encarga. Él mismo personalmente se encarga. Cierra tus ojos y en esta bonita tarde solamente vamos a tomarnos 5 minutos, quizás para orar por ti. No se trata de cantidad, sino de calidad. Y en esta oración vamos a dirigirnos al Espíritu Santo para que nos enseñe a orar, para que nos enseñe a acercarnos al Padre. Vamos a decirle: Espíritu Santo, en esta preciosa tarde de hoy, jueves 31 de mayo, queremos darte gracias porque tú estás aquí. Gracias por todas las personas que están aquí y dijeron amén, yo quiero que ores por mí. Te pido por cada uno de ellos y de ellas. Te pido por todas estas familias. Te pido también por sus matrimonios, por sus hijos. Te pido por sus padres, por sus finanzas, por su salud, por lo que sea que ellos estén pasando y viviendo. Y cualquiera que sea el dolor que estén viviendo y estén llevando en este momento, cualquiera que sea la carga que estén llevando, Espíritu de Dios, quiero traértelos a ti, porque ellos me dieron permiso de orar por ellos, por todos los que están aquí, por todos los que están recibiendo esta palabra, para que allá donde están, usted toque sus corazones, les enseñe y les guíe, les ministre, que usted hable con ellos. Y cualquiera que sea el dolor, cualquiera que sea la necesidad, el temor, el miedo que ellos tengan en este instante, Espíritu de Dios, la palabra dice: ustedes piden y no reciben porque piden mal, pero queremos ceñirnos, sujetarnos a tu palabra. Queremos apropiarnos de tu palabra. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, para que tú, Espíritu Santo, recorras cada persona que está en este momento aquí, y que tú lo visites y que tú le ministres en este instante, que tú hables con ella que está desesperada, que hables con él que está azarado, preocupado, que hables con él que se siente desubicado, con ella que se siente lleno de temor, de miedo, de dudas, para que tú hables con ella, que no sabe qué hacer con la situación de su matrimonio, con la situación de su esposo, para que tú hables con esa madre que no sabe qué hacer con la situación que está viviendo sus hijos, para que tú hables con ese padre, para que sea responsable de sus hijos. Espíritu de Dios, ella se siente sin rumbo, ilumínala, guíala, direcciónala. La que se siente frustrada, la que ha perdido la esperanza, que vuelva la esperanza a su vida, que vuelva la fe, la confianza de que tú estás a cargo, de que tú ya tomaste el control de la situación en la cual ella ha llorado tanto,
Mira, Señor, ese varón que está desesperado, que también ha derramado lágrimas, que hoy, en este instante, en esta mañana, no paró de llorar. Tu palabra dice que tú tomas las lágrimas de tu pueblo en una redoma que está rebosando, y que las lágrimas que ella virtió en esta mañana no son en vano. Ella que se siente desesperada, que se siente que ya no puede más. Tu palabra dice que tú renovarás las fuerzas como las águilas. Te pido por ella, para que el desespero no carcoma su alma, para que el desespero no la desgaste, no la debilite. Señor, te pido que tu paz envuelva a esta mujer en este momento, que la paz de Jesucristo envuelva a este varón, porque tu palabra dice que tú eres nuestra paz. Inúndalo con la paz tuya en el nombre de Jesús. Te pido que tú te manifiestes sobrenaturalmente, Señor, para la gloria de tu nombre. Y que tu poder, Señor, se manifieste y sorprenda a esa mujer, a ese hombre valiente y esforzado, a esa mujer, a ese hombre, Señor, que te han creído a ti. Llévate la incredulidad, la falta de fe que ha tocado su corazón al no ver respuesta a su oración, al no ver resultados. Padre, pero tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y tu misericordia es abundante. Te pido que la ayudes, te pido que te manifiestes, te pido que obres, te pido que desciendas sobre ella y que la sabiduría tuya alcance a este hombre, alcance a esta mujer en esta tarde. Y te las haré, como dice tu palabra, que todo lo que pidieren al Padre en oración creyendo, lo recibiremos. Y yo lo creo, Señor, porque tu palabra no volverá vacía, sino que hará todo por la cual fue enviada. En el nombre de Jesús, muchas gracias en este instante, para tu honra y para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios, a pesar de que no sabemos pedir, Dios nos responde. Por eso yo quiero invitarte a ti a que estés atento, porque te quiero enseñar a orar. Te quiero guiar para que tú cambies tu forma de orar. Te quiero orientar para que tú aprendas a pedir a Dios por tu esposo, por tu esposa, por tu hijo, por tu hija. Aprendas a pedir a Dios por cada circunstancia, aún hasta por la mujer extraña, el hombre extraño. Si tienes un hijo que está sumido en el alcohol, en la droga, quiero enseñarte a orar. Tu matrimonio está a punto de colapsar, te quiero enseñar a orar por tu matrimonio, para que rescates tu matrimonio. Que tu esposo te abandonó sin importar el tiempo, te quiero enseñar a orar por él. Que tu esposo no está cumpliendo con su responsabilidad económica para ti y tus hijos, quiero enseñarte a orar también por eso. Así que quiero que estés atento, pendiente y te mantengas conectado, porque vamos a aprender a orar a través de estas redes sociales. Así que vamos a pedir, y esta vez sí vamos a recibir, porque vamos a pedir conforme a la voluntad, al propósito y al plan de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa tarde, y vamos a continuar transmitiendo también por aquí nuestras enseñanzas. Vamos a hacerlo de una por una, aprender a orar por mi esposo, por mi esposa, y así sucesivamente vamos a ir aprendiendo. Muchas bendiciones y que la paz de Cristo sea sobre cada uno de ustedes.
Gloria en nombre de Jesucristo.